y todos nuevamente. Quiero dar las gracias por acompañarnos. También pedir las excusas del caso. Estamos partiendo un poquito más tarde de lo que habíamos acordado, pero tuvimos algunas dificultades con la transmisión. No obstante, ya estamos conectados por acá a través de la plataforma Zoom. Y les quiero agradecer, por supuesto, el tiempo que ustedes dedican a participar de este taller, a través del cual queremos apoyar las postulaciones de todas y todos en esta convocatoria, el concurso de proyectos de investigación y desarrollo en salud FONIS 2025, una convocatoria que es histórica para nuestra agencia, que despierta un gran interés en la comunidad, así que nuevamente muchas gracias por estar acá. Les quiero pedir, por favor, que puedan mantener sus micrófonos silenciados durante el desarrollo del taller, de manera que la grabación que estamos realizando quede en las mejores condiciones y pueda ser después un material de apoyo a la postulación que ustedes pueden usar, que pueden compartir con sus equipos. Ese es justamente el propósito de esta actividad. Hoy vamos a realizar una presentación de la convocatoria de las bases concursales que va a estar a cargo de Francisco Vargas, él es ejecutivo de proyectos de la Subdirección de Investigación Aplicada. También nos acompañará Belén Cid, analista financiera también de la subdirección, para abordar justamente esos aspectos financieros que son obviamente importantes, que muchas veces son parte de las preguntas, de las dudas que ustedes tienen. Así que justamente esa es la idea. Luego de que finalicemos con las presentaciones, vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Yo ahí, como siempre, les quiero pedir que dejen sus consultas a través del chat. Desde ahí nosotros las vamos a levantar y las vamos a compartir con el equipo de la subdirección que nos acompaña para poder, ojalá, abordar la mayor cantidad de preguntas posibles. Bueno, con eso creo que ya di una explicación más o menos rápida respecto a lo que va a ser el taller y le quiero dar entonces el pase a Francisco para que comencemos con esta actividad. Francisco, muy buenos días. Buenos días, Diana. Gracias por el paso. Hola a todos y todos. Voy a compartir y si me dan un feedback que se escucha bien y se ve bien, se los agradezco. Te escuchamos bien y ahora vamos a pantalla completa. Perfecto. Listo. Bueno, buenos días a todos y todas de nuevo. Gracias por asistir y por el entusiasmo que siempre tiene este concurso que lleva tanto tiempo y que ha aportado tanto en el ámbito de la salud pública. La idea es un poco hablar de las bases concursales y hacerlo un poco más extensivo en términos de las postulaciones. Luego, como siempre, vamos a tener más adelante un taller más enfocado en las postulaciones. Recordar que esta convocatoria se abrió el 16 de enero del año en curso y tiene cierre el 24 de abril del 2025 a las 5 horas continental. Por favor, para que lo tengan súper claro, súper anotadito ahí para no tener problemas a última hora y enviar proyectos con el debido tiempo. Recuerden que el objetivo de este concurso es muy claro, todo el mundo lo tiene más o menos ya a su haber, y es generar y difundir conocimiento a través de proyectos de investigación científica y tecnológica aplicada que contribuya a la resolución de los problemas prioritarios que se asocian a los objetivos sanitarios vigentes. Súper importante esta conexión de investigación aplicada para resolución de problemas asociados a los objetivos sanitarios vigentes. Recordar que la Estrategia Nacional de Salud propone objetivos sanitarios por décadas y los que la década presente ya están claros en los objetivos y en el documento que emanó del Ministerio de Salud hace ya casi 2 años y que tiene 4 ejes principales que tienen que ver con mejorar la salud y bienestar de la población, disminuir las inequidades, asegurar la calidad de la atención en salud y avanzar hacia la construcción de comunidades y entornos saludables. Eso a través de ejes estratégicos y objetivos de impacto por tema, que uno va viendo en términos de ambientes, medios ambiente y entornos saludables, estilos de vida, enfermedades transmisibles, enfermedades crónicas no transmisibles y violencia, funcionalidad, discapacidad, enfermedades y desastres, gestión, calidad e innovación en salud. Y luego, en el documento, con mucho más extensión y mucha más detalle, tienen la bajada de cada una de estos ejes para que ustedes lo profundicen y puedan ver los proyectos que calzan y aquellos que no calzan en el FONIS, cruzándolo luego con aquellos lineamientos de la postulación. Respecto de los objetivos específicos que tiene,
El primero es promover la investigación científica y tecnológica y aplicada para resolver problemas priorizados en la autoridad sanitaria del área de salud pública, psicosocial y clínica. Luego, incentivar el desarrollo de las capacidades científicas y tecnológicas nacionales en el área de la salud, generar evidencia y conocimiento para tomar decisiones en políticas de salud pública y difundir y visibilizar los resultados obtenidos en las instancias involucradas en las decisiones y en la comunidad académica. Este último punto lo queremos relevar porque es súper importante. Si hay algo a lo que ha estado un poco al debe el FONIS en los últimos tiempos es la difusión, la visibilización y un poco el impacto y la implementación de los resultados. Y queremos que esto se vaya haciendo progresivamente respecto de que los proyectos se visibilicen, se difundan, pero también se les haga llegar todo este conocimiento a los tomadores de decisiones o a las entidades pertinentes para que estos sean implementados y utilizados como debe ser. Por lo tanto, es parte de nuestros objetivos específicos. Los objetivos se cruzan con los resultados esperados, que ya es una bajada más del proyecto como tal. El primero es el tecnológico. Esto es una definición genérica del tipo de resultado. No, no necesariamente tiene que ver con que vayan a desarrollar particularmente algo, pero en términos operativos se llama resultado tecnológico respecto del avance en investigación aplicada. Y eso es una tecnología que la definición de tecnología es muy amplia, en la forma de un producto, puede ser un proceso, un servicio, sistema organizacional, ya sea nuevo o mejorado, que con base en investigación aplicada y o desarrollo experimental, cualquiera de esas metodologías, que resuelva y aporte en la resolución de un problema identificado dentro de los objetivos sanitarios vigentes. Y aquí, por ejemplo, algunas cosas que calzan y que son muy pertinentes para el FONI. Guías clínicas, guías de recomendaciones, nuevos tratamientos, nuevas técnicas diagnósticas, adaptación de técnicas diagnósticas, tratamientos y o técnicas modificadas, etcétera. O sea, es un poco lo que uno ve como tecnologías que se van implementando a partir de los resultados tecnológicos. El segundo resultado esperado de un proyecto es el resultado de producción científica y difusión. Lo cruzamos con el último objetivo específico, ¿no es cierto? Que corresponde a las distintas actividades relacionadas con la difusión y el impacto científico y tecnológico, ¿ya? De manera que los resultados se den a conocer y puedan ser utilizados e implementados como debe ser. Aquí aparte, aparecen los clásicos resultados de producción científica, publicaciones, seminarios, tesis, etcétera, o la difusión que tiene que ver con la difusión de resultados y metodología en ámbitos académicos, clínicos y de gestión respecto a los tomadores de decisiones. El tercer resultado tiene que ver con la formación de capacidades, que es muy importante para el FONI también, que tiene que ver con dos aspectos importantes. El primero, con la adquisición de habilidades nuevas o fortalecimiento de las capacidades personales del equipo, es decir, cada persona adquiere nuevas capacidades o el equipo en sí adquiere nuevas capacidades. Hay participación de estudiantes, desarrollo de tesis. Y un segundo plano que tiene que ver con capacidades de investigación en el personal de ámbitos de asistencia a nivel primario, es decir, todo lo que es la APS y la asistencia a nivel primario, hospital y todo, que son profesionales de la salud que están un poco alejados a veces de la investigación, puedan adquirir nuevas capacidades, entren a participar a nuevos grupos de investigación y de esa manera fortalezcan las redes de colaboración en términos de lo que es la investigación y la parte clínica, que es donde realmente están los dolores que uno tiene que ir a resolver. Tipos de proyectos, se mantienen los dos tipos de proyectos, el clásico FONIS, que es el más grande respecto de las postulaciones, cerca del 90-95% de los proyectos postula al FONIS, que es el FONIS, digamos, sin apellido, y los proyectos del programa Elige Vivir Sano. Voy a hacer una pasada muy rápida de los lineamientos del FONIS en este caso. Eh, Esto lo leen con más detalle y lo podemos profundizar en el siguiente taller, pero en general las propuestas que evalúen eficacia, efectividad, eficiencia, por ejemplo, de intervenciones preventivas, diagnósticas, terapéuticas, de rehabilitación. También podemos ver acá propuestas que evalúen el diseño e implementación de políticas y programas de salud y sociales que contribuyan a mejorar la salud de la población, que midan impacto en salud de políticas públicas sanitarias, propuestas que den respuesta a interrogantes de salud ambiental y ocupacional de los habitantes, propuestas que permitan identificar y medir factores de riesgo y daños en salud, propuestas que desde un enfoque de equidad de salud contribuyan a mejorar la respuesta del sistema de salud, propuestas que también estén destinadas a conocer o determinar el desempeño de los sistemas, servicios o modelos de atención y gestión en salud,
y que enfrenten un enfoque de género en políticas públicas de salud y tratamiento y diagnóstico en patologías específicas de mujeres son un poco los lineamientos. Ahora, si ustedes se fijan, la mayoría, todas dan temas, dan un interrogante respecto de un producto, que den alguna evalúen alguna eficacia, que midan algo y que se entregue al final un producto que sea una guía clínica, una guía de recomendaciones, un cambio metodológico, un cambio en alguna norma, etcétera, etcétera. Los del programa Elige Vivir Sano, más o menos en la misma línea, permitan determinar resultados de impacto de la iniciativa Elige Vivir Sano, que evalúen eficacia, eficiencia o efectividad de intervenciones propias del programa, que evalúen el acceso y equidad para la generación de estilos de vida saludables como factores protectores desde la perspectiva de determinantes sociales y que permitan comprender y dimensionar los comportamientos en salud respecto de hábitos alimentarios o de actividad física desde la perspectiva de los grupos sociales. Esas dos diapositivas son los lineamientos, por lo tanto, una sugerencia, y un poco para que lo tomen en consideración. Tomando los objetivos y tomando los lineamientos, yo hago ese cruce y veo cuáles son los proyectos que son financiables y que el FONIX tiene como objetivo recibir respecto de aquellos que no, para que después no tengamos problemas en los procesos de evaluación o alguien sienta que me dijeron que este proyecto no es un FONIX, por ejemplo. Respecto de las entidades y los aportes y la estructura de aporte, es importante mencionar, eh, nosotros tenemos una estructura bastante simple para este concurso. Lo primero son las instituciones beneficiarias, que son las entidades elegibles para recibir subsidio. La elegibilidad es algo que se tiene que hacer respecto de una solicitud y la entidad pasa a ser elegible para recibir subsidio. Esta entidad debe aportar el 10% del subsidio solicitado. En este caso, el subsidio máximo que se puede solicitar son 70 millones para este concurso. Existe la posibilidad de tener beneficiarias secundarias que complementan las capacidades de la beneficiaria principal. Esto es muy importante tenerlo claro, no es obligatorio, pero existe la posibilidad. Existe la posibilidad de que estas beneficiarias también aporten. Y si la beneficiaria secundaria existe, recibe al menos del 20% del subsidio. Eso es un cambio que se hizo en este concurso. Es decir, si ustedes solicitan 70 millones a NID, la beneficiaria secundaria está obligada a recibir al menos 14 millones de subsidio, ¿ya? Para que lo tengan claro. También tenemos la colaboradora, que es opcional. Esto significa que pueden o no venir con una colaboradora. La colaboradora en general le da pertinencia al proyecto, complementa las capacidades críticas, releva la importancia del problema o la problemática identificada, es la que va a aplicar los resultados, los beneficia a los destinatarios finales, por ejemplo, a veces, y para simplificar en términos administrativos, todo el trabajo que significa tener una colaboradora, no se les exige aportes, por lo tanto ellos no va a aparecer la opción de aportes en postulación ni en planilla de costos, y además no van a firmar ningún tipo de convenio. Solo tienen que entregar una carta donde ellos se comprometan a entregar el ayuda o el know-how o lo que estimen conveniente respecto de la participación en el proyecto. Importante, las colaboradoras no pueden recibir ningún tipo ni forma de subsidio a nivel. Eso es súper importante tenerlo claro, ¿ya? Ahora, los aportes que haga la institución beneficiaria pueden ser incrementales o no incrementales, dependiendo de la situación de cada institución o del proyecto. En financiales, gastos en personal, equipamiento, infraestructura inmobiliario, gastos de operación, y recuerden que hay un gasto de administraciones indirectos que son el 15% sobre el financiamiento anual. Gastos en personal se mantiene la estructura, esta estructura de pagar honorarios, por ejemplo, que son personales contratados con posterioridad solo para el proyecto, remuneraciones también, personal contratado también con posterioridad al proyecto y que tienen dedicación exclusiva al proyecto, por ejemplo, algún director alterno, alguien que va a estar una jornada completa. Los honorarios a veces tienen actividades puntuales, acotadas por tiempo, a veces menos horarios, esa es un poco la diferencia. Y aquí dos situaciones respecto de algunas limitantes y algunos topes. En caso de personal preexistente, se puede tener remuneraciones, es decir, usted podría pagarle el sueldo a alguien que ya viene contratado por la institución beneficiaria, siempre y cuando se cumpla que
esta persona dedique entre una jornada parcial a una jornada completa, no menos de jornada parcial o media jornada menor a 80 horas mensuales. Y el monto tope de pago son 2.700.000, por lo tanto, si alguien dedica la mitad de la jornada completa, va a ser la mitad de esos 2.700.000, porque ese es el máximo que podría tener a jornada completa. Respecto al pago adicional al sueldo o ex incentivo que antes se conocía, este solamente se puede pagar a aquellos que vengan como aporte de la institución beneficiaria, contratados por la institución beneficiaria, y que tengan una dedicación igual o mayor a 36 horas al mes. El máximo es 600.000 por persona mensual. Eso es súper importante, independiente de la dedicación sobre 36 horas que tenga, ese valor es el tope máximo. Respecto a la formulación de proyectos, no hubo cambios. Mantuvimos el formulario en 3 capítulos. Hemos ido trabajando el formulario respecto de ir disminuyendo. Con 7 capítulos, 6, pasamos a 4 y ahora llevamos en 3. Creemos que todavía queda un pequeño espacio que a lo mejor podríamos un poquito más adelante hacerlo, pero ya por lo menos es un formulario más acotado con 3 capítulos. Tiene el primer capítulo de la relevancia, el planteamiento y la solución respecto del problema, es decir, todo lo enfocado al problema a resolver. Un segundo componente que es aquel que habla del componente científico, metodológico y la planificación que va a ir a resolver este problema, cómo lo voy a afrontar. Y un tercer capítulo que tiene que ver con las capacidades de gestión del equipo que va a asumir ese desafío. Los criterios de evaluación y ponderación respecto de la relevancia, planteamiento y solución del problema, ese capítulo tiene un 40% y ahí hay 3 aspectos claves. El primero tiene que ver con el problema y el problema tiene 2 puntos importantes. El primero, si es relevante o no es relevante respecto de la política de salud pública. Eso es muy importante, ¿ya? Y segundo, si es oportuno y pertinente respecto a la resolución y no ya está resuelto o no está ya en vías de resolución. Por ejemplo, el estado del arte, que es un respaldo respecto de esa conexión de algo de oportunidad con la solución, es decir, qué se ha hecho, y eso da un punto a la originalidad de la propuesta respecto de que es una propuesta que va a ir con una solución que va a ser original. Y luego la solución y resultados propuestos y la implementación de esto. Este es un punto muy importante porque primero se define la solución como una definición concreta de la solución, conectándola con el problema, indicando aquellos atributos, diferenciación, y luego se hace una bajada técnica de los resultados propuestos en este proyecto, es decir, concretamente qué es lo que va a ser una guía de implementación, una guía metodológica, una guía de recomendaciones, un cambio en una norma, etcétera. Entonces, hay una diferencia respecto de una definición más amplia de la solución y luego una bajada muy concreta de cómo esto se va a ver en un resultado propuesto, es decir, el producto. Y luego una pequeña definición de cómo los voy a implementar, es decir, cómo tomo esta solución y qué requiero yo para implementarlo, dónde se implementa, quién lo recibe, cuáles son los requerimientos técnicos humanos de esta implementación, para que quede más o menos claro la viabilidad, el tiempo y costos de esta implementación probable. El segundo capítulo, el 45%, que tiene que ver un poco con la ejecución del proyecto, es el componente científico, la metodología y el tema ético y la planificación de todo lo que es el diseño experimental. Aquí hay 3, digamos, aspectos claros, están puestos en 4, pero son 3 aspectos grandes. Primero, la hipótesis, objetivo y componente de investigación. Ahí hay una bajada súper clara respecto del componente, la pregunta de investigación, la hipótesis, si la hipótesis está bien planteada, tiene los outcomes necesarios, los objetivos, si se conectan con esta hipótesis y luego se conectan con esta metodología, ¿ah? Y luego la metodología o el diseño experimental que yo hago para responder esta pregunta de investigación y esta hipótesis, que además de tener un diseño robusto respecto de los N, respecto de los criterios de inclusión y exclusión, respecto de consentimientos informados, respecto de todo el diseño, tiene una conexión con un análisis de implicancias éticas, costo-efectividad, etcétera, para terminar luego con un plan de trabajo que pueda ser claro respecto de que si yo puedo cumplir con este diseño, con el N,
y con todo lo que estoy proponiendo en los 24 meses de ejecución que tiene el proyecto. Por último, las capacidades de gestión, esto ya vale un 15% y aquí se definen los cargos, las funciones, se hace un estudio de los aportes en términos de formación y capacitación de capital humano, y luego hay una coherencia que se toma entre el presupuesto, es decir, la planilla de costos que se presenta y el plan de trabajo que presentamos en el capítulo anterior. Se hace un cruce ahí respecto de que si están bien asignados, si los recursos son los pertinentes en cada ítem, etcétera, etcétera. Tipos de resultados, como vimos recién, nosotros vamos a tener tres tipos de resultados que plantear en el proyecto. El primero tiene que ver con aquel resultado tecnológico, que es una guía clínica, puede ser una guía de recomendación, nuevos tratamientos, técnicas diagnósticas, etcétera. El segundo puede ser aquel resultado de producción científica, publicaciones, seminarios, tesis o también eventos de difusión de los resultados. Y el tercero tiene que ver con las formaciones de capacidades, que son capacidades de investigación en términos del personal a nivel primario, capacidades institucionales, capacidades locales del equipo. Aparece obligatorio el tecnológico. No, esto no quiere decir que los proyectos puedan obviar el resto. Lo que ocurre es que al partir el proyecto, probablemente van a tener muy concreto el resultado tecnológico, el principal, y luego pueden ir habiendo cambios en respecto de que a lo mejor pensé en publicar algo, pero no voy a alcanzar. Por lo tanto, la obligatoriedad tiene que ver con el inicio del proyecto, que van a tener que plantear este resultado tecnológico, y a medida que probablemente que avanzan, si no tienen tan claro en términos de ir viendo producción científica, difusión, formación de capacidades e ir agregando los resultados que se van generando en el proyecto. La admisibilidad de los proyectos, esto es súper importante, es un checklist para que lo tengan. Primero, ser una institución elegible. Si la institución no es elegible, no hay mucho que hacer. Dos, completitud del proyecto y presentar las postulaciones en los formatos establecidos. Esto es muy común que se equivoquen respecto de me falta un capítulo, ocupé una carta que no estaba en el formato de un año anterior, de un concurso anterior, etcétera. Tres, entregar toda la información requerida en los capítulos. A veces vienen todos los capítulos, pero no viene nada de información dentro del capítulo. Dice capítulo 2 y viene la mitad del capítulo, o hay puntos que se saltaron. Considerar el monto máximo del subsidio, que son 70 millones. Recuerde que los proyectos deben ser cofinanciados por la institución beneficiaria, quienes en conjunto deben aportar al menos un 10%, una duración máxima de 24 meses, la carta de compromiso de la beneficiaria con el aporte, y esto es muy importante, ese aporte debe ser el mismo número con lo comprometido en plataforma, deben ser concordantes. Incorporar una carta de compromiso de la entidad colaboradora, firmada por el representante legal y que cumpla los formatos establecidos, donde indican cuáles son los aportes respecto del know-how, personas, conocimiento, acceso a pacientes, a veces son hospitales, a veces son servicios de salud, etcétera. Una declaración jurada simple de duplicidad, que este proyecto no está ni ha sido financiado en otro instrumento. Una declaración jurada simple del director y director alterno del proyecto de investigadores, que en el fondo indica el compromiso en el proyecto y que además no tienen relación eh, con el Ministerio de Salud respecto de algunos cargos jerárquicos, y un equipo mínimo de investigación constituido por un director alterno y un investigador. Ese es el equipo mínimo que pide un FONIS para poder ejecutarse. El proceso de evaluación incluye el primer punto de admisibilidad, donde se revisan estos checklists anteriormente que les mencioné y quedan los proyectos fuera de base y que no pueden entrar al proceso de evaluación. En general, ojo con eso, por favor, el FONIS últimamente ha tenido muchos proyectos que quedan fuera de base. Instituciones no elegibles, cartas mal ingresadas, formularios que no están completos, pero en general tiene que ver con instituciones no elegibles, cartas mal ingresadas o falta alguna carta o no viene firmada, ingresaron el archivo que no venía firmado. Y lo otro es que los montos que estoy comprometiendo en las cartas no condicen con los montos ingresados en plataformas, son totalmente distintos. Cuidado cuando dicen miles de pesos, cuidado cuando son pesos, por favor, eso, mucho cuidado. Luego del proceso de admisibilidad se hace un proceso de evaluación que se hace en paneles conformados por expertos, que en general son expertos que están en el área de la salud pública del FONIS,
que han tenido FONIs, que han participado en el FONI, que son del ámbito de la salud pública principalmente. Una vez hecho esta evaluación, se genera un ranking. Este ranking, recuerden que hay dos, un FONIS regular y el Elige Vivir Sano. En el año anterior, el Elige Vivir Sano quedó dentro del FONI porque no había tanto proyecto, pero en general los proyectos que postula el Elige Vivir Sano son muy poquitos. Tenemos más de 8 o 10 proyectos por concurso. Se hace una lista consolidada y luego se adjudica y se hace una resolución que notifica la adjudicación. Cambios respecto al concurso anterior, súper importante. Primero, el subsidio. Subimos de 67 a 70 millones. Creemos que estamos llegando a un número, no sé si razonable, pero tal vez adecuado respecto de las necesidades del FONIS. Hay un cambio en la estructura de financiamiento, como vimos recién, es decir, las beneficiarias secundarias van a recibir al menos el 20% del subsidio solicitado. Antes no estaba esto, entonces teníamos la situación de proyectos con una o dos beneficiarias y que la una o dos, segunda o tercera recibía 500 y 400 lucas. Y eso era toda una complejidad para nosotros, para la segunda y tercera beneficiaria, que tenían que abrir un centro de costo, habilitar todo un sistema de gestión para 400 lucas, y era todo porque tenían que contratar a alguien de esa universidad. Por lo tanto, hoy día les hemos entregado más cantidad de dinero a las secundarias para que los proyectos de verdad se ejecuten vinculándose a las entidades y no solo sea traer a una entidad beneficiaria secundaria porque debo traer a una persona en particular. Y un cambio también relevante es que este año incluimos el aspecto territorial. Eh, si bien es cierto, la debilidad del FONI radica desde el inicio en la ausencia de proyectos postulados a nivel regional, eso también se hace bastante extremo en el tema de adjudicación. Entonces, una forma de incentivar la postulación y a la vez de permitir que si es que tenemos proyectos de regiones que estén para adjudicar, podamos incentivar y poder privilegiar esa adjudicación, es incorporar este componente de territorio. ¿Y qué dice este componente de territorio? Es que se divide y se reserva el presupuesto en dos. Se genera un ranking genérico con una mitad, que tiene todos los proyectos de la región metropolitana, si ustedes lo quieren ver, y un segundo ranking con el otro 50% de todos los recursos que va a regiones distintas de la región metropolitana. Por lo tanto, se asignan en términos de ranking, y si es que en este ranking, que es lo más probable que ocurra, de adjudicación regional, sobra dinero, ese dinero se devuelve al ranking genérico, de manera que puedan adjudicar más proyectos, o si es que acá, en el ranking regional, quedan proyectos fuera de adjudicar, que dada la vida y dada la situación del FONI, y la historia es poco probable, pero igual puede ocurrir, los proyectos que no se han adjudicado en este ranking pueden ir al ranking genérico a competir. ¿Cuál es la idea? La idea es poder adjudicar la mayor cantidad de proyectos de regiones y que no nos pase que los pocos que quedan para adjudicar, dos o tres con suerte, a veces dos de ellos quedan en lista de espera. ¿Ya? Recuerden, súper importante, plazos de postulación, fecha de apertura, fecha de cierre, voy a hacer, recalcarlo de nuevo, 24 de abril del 2025 a las 17 horas, preparar los proyectos con anticipación, lean las bases, familiarícense con la plataforma, palabras clave, me falta este concepto, típico que cuando voy a enviar no envía porque me falta un dato, eso por favor, hagan ese trabajo de ver qué les falta para enviar el proyecto, lean todo lo que requieran. Les doy las gracias. Aquí están nuestros canales de atención. Recuerden que hacer todas las consultas con tiempo y yo ahora le voy a dar el pase a Belén para que ella haga la parte financiera y luego tener el espacio de preguntas que vamos a resolver. Belén, todo tuyo. Muchas gracias, Francisco. Voy a compartir pantalla. ¿Me confirman si se visualiza bien? Sí, verán. Súper. Súper. Bueno, a continuación les presentaré algunas consideraciones financieras. Como primer punto, para suscribir el convenio con ANIT, las instituciones adjudicadas no deben tener deuda financiera ni técnica con ninguna de las subdirecciones de la agencia. Este punto hace referencia a proyectos que ya se encuentren finalizados
deben haber tenido al día el informe técnico y respecto a lo financiero, en caso de estos proyectos que no hayan utilizado la totalidad del subsidio o hayan existido gastos que se encuentren rechazados y se les haya solicitado un reintegro, este reintegro ya debe encontrarse realizado. Además, deberán destinar una cuenta bancaria donde ANIT pueda transferir los aportes al proyecto. Las entidades beneficiarias deberán estar inscritas en el registro de colaboradores del Estado y municipales. En este punto les dejamos el enlace para que puedan revisar si es que se encuentran inscritos o en caso contrario puedan inscribirse. También, para poder autorizar los giros de fondos, las instituciones adjudicadas no deben tener rendiciones pendientes de proyectos financiados por ANIT. Este punto hace referencia a proyectos que mantengan vigentes, que aún se encuentren en curso, por lo que para la postulación deben encontrarse con sus rendiciones al día para poder realizar los giros correspondientes a los proyectos adjudicados. Y por último, respecto a las garantías, las instituciones privadas deberán garantizar el fiel uso de los recursos que se transfiera a ANIT. Esto puede ser mediante a través de una boleta de garantía, de un vale vista endosable o una póliza de seguro de ejecución inmediata por el 100%. Respecto al monto y el plazo, una vez adjudicado el proyecto, se les hará llegar un formulario con toda la información. Y el costo por la emisión de este documento es el único gasto que ustedes podrán rendir que va a tener una fecha anterior a la fecha de inicio del proyecto y este gasto podrá rendirse en el ítem de gastos de operación. Respecto a las instituciones públicas, no deben garantizar. Muchas gracias por su atención. Ahora continuaremos con las consultas. Bueno, muchas gracias a Francisco y a Belén por esta presentación y para quienes ingresaron ya una vez iniciado el taller, les quiero contar que estamos grabando, confirmar esa información para que sepan que este taller va a quedar disponible para ustedes en nuestro canal de YouTube y también a través de la ficha del concurso. Y también, bueno, que ahora vamos a dar paso a las preguntas, esperamos poder contestar la mayor cantidad de ellas. Bien. Bueno, partamos con la pregunta de Paola Salas y ahí le quiero pedir apoyo a Francisco para poder responderla. Dice lo siguiente, Francisco, ¿deben estar todos los resultados de aprendizaje completados en la formulación? Yo asumo como resultados de aprendizaje los tecnológicos y asumo también todos los de difusión y los de formación de capacidades. Y aprendizaje lo voy a dejar tal vez en formación de capacidades. Probablemente sí, en términos si tú tienes claro si vienes con tesistas, si vienes con alguna parte del equipo que está haciendo formación, si vienes con alguna parte del equipo que está haciendo alguna formación de especialidad y que tú tengas claridad que lo vas a formar. Una cosa importante, el resultado de formación de capacidades es simple respecto de la formulación porque no pide un verificador concreto. No les va a pedir una tesis rendida, no les va a pedir un examen de grado rendido, no les va a pedir nada de eso concreto, sino que simplemente que una persona se forma haciendo este proyecto, investigando en tal objetivo. Por lo tanto, en ese sentido es fácil de colocarlo a diferencia de la tesis, por ejemplo, como tal, que ahí sí se pide un verificador. Perfecto, gracias Francisco. Y voy a seguir contigo para la pregunta de Adela Montero. Bueno, Adela tiene dos consultas, pero vamos con la primera. Te quiero pedir apoyo acá. Dice, Bien. ¿cuál es la diferencia entre guías clínicas y guía de recomendaciones? General, la guía de práctica clínica es el conjunto de recomendaciones que se hacen a partir de evidencia clínica y que generalmente toma como un cambio de cómo se enfrenta algún aspecto clínico o alguna metodología clínica. Mientras que las recomendaciones, guías de recomendaciones, tienen que ver más con sugerencias que se hacen más para tomar decisiones con respecto a salud pública generalmente, o a veces son parte de estas guías que son mucho más extensas. Ahí un poco es la definición que hay. Perfecto, gracias Francisco. Ahora, la siguiente pregunta de Adela, le quiero pedir apoyo a Carmen Huerta. Hola Carmen, bienvenida. La consulta es la siguiente. ¿Pueden incorporarse como tesistas a estudiantes de pregrado? Sí, muy buenos días. Sí puede incorporarlo, no hay ninguna restricción en cuanto a ello,
pero ahora no pregunta si hay un pago, pero igual se lo voy a contestar. Si hay algún pago que esté pensando en realizarle a este estudiante de pregrado bajo la calidad de tesista, eso tendría que informarse primero en la normativa interna de la institución beneficiaria, si eso lo pueden hacer o no. Estoy pensando en si están, digamos, considerando algún pago para este estudiante de pregrado. Claro, me parece que más adelante, de hecho, venía una consulta en relación a eso. Ah, ahí se puede Creo que la vi complementar. pasar, así que yo creo que la aprovechamos también de abordar. Perfecto. Carmen, vamos con la siguiente pregunta. Dice, la directora de un proyecto FONIS vigente, que finaliza por lo que nos indican acá el 23 de noviembre del 2025, ¿puede postular a esta convocatoria? Es la libre concursabilidad. No tenemos restricción en este sentido para postular. Muy bien. Muchas gracias, Carmen. Francisco, vuelvo contigo para la pregunta de Marco Antonio Morales. Dice, en el pregrado de mi universidad no se requiere la realización de una tesis. ¿De qué manera puedo integrar a los estudiantes para contribuir a la formación de capacidades en investigación? ¿Qué otras alternativas existen para fomentar su participación? Es que la tesis es una cosa formal nomás respecto de la integración. O sea, tú puedes integrarlo como parte del equipo, como un investigador de pregrado, por ejemplo, como un ayudante. Eh, no hay una, o sea, no hay una estructura que yo diga si no es tesista o no tiene tesis. Incluso lo puedes colocar como tesista, aun cuando no te tenga que entregar una tesis. Nosotros no, a ver, nosotros no vamos a ir tras una tesis de un tesista porque entendemos que muchas veces eso incluso escapa a la ejecución de un proyecto. Lo que sí vamos a hacer es que si tú incluyes a un tesista, aun cuando esta persona no tenga que entregar una tesis física formal, es que tú en la formación de capacidades digas que este alumno XX se formó en este objetivo dado que su trabajo era y se hace una descripción de lo que él hizo o ella hizo. Formalmente es eso. Perfecto. Francisco, vamos con la pregunta de Ricardo Cerda. Dice, en la versión elige vivir sano, ¿excluye nuevas intervenciones? Dice, no me queda claro el lineamiento. Si lo podemos explicar. Sí, efectivamente no es explícito. Yo en eso soy súper honesto en decir que el Elige Vivir está acotado al programa Elige, y es un análisis y una evaluación del programa Elige Vivir. Así es. Perfecto. Carmen, vuelvo contigo. Vamos con la pregunta de Andrea Álvarez. Dice, ¿se adjuntan informes de comité de ética con la postulación? Para la postulación no es requisito adjuntar certificado de ética o presentación de esta investigación de este proyecto o que ingrese este proyecto a un comité de ética. No es necesario, no es requisito. Bien, gracias, Carmen. Francisco, la pregunta de Soraya León es la siguiente. Un proyecto que esté planificado para un seguimiento de 2 años, dice considerando 6 meses más, ¿se puede postular a una extensión sin considerar fondos? Sí, sí, a ver, el proyecto se postula en esta instancia considerando 24 meses, no considerando 30 meses. Eso, por favor, lo quiero dejar súper claro. No, no hay una consideración de postulación que yo tengo que hacer un proyecto a 30 meses, sino que son 24 meses. No obstante, si esos 24 meses, uno adjudica el proyecto, ejecuta el proyecto y durante la ejecución, aun cuando sea partiendo, porque partió con lentitud, partió con problemas de reclutamiento, lo que sea, a la primera semana o al primer mes, yo puedo ir pensando en unas prórrogas. Las prórrogas del FONIS son de hasta 12 meses sin fondos adicionales, con los mismos 70 millones, por lo que tanto tienen que, con esa misma plata, poder gestionar esa prórroga. Pero reitero, porque eso es algo que pasó en el concurso anterior, para que no vuelva a ocurrir, la Gantt y la postulación que se postula es por 24 meses. Bien, vamos ahora con la pregunta de María Teresa Urrutia, Francisco. Dice, ¿las beneficiarias deben recibir el 14% del total? Perdón, ¿en total? No sé dónde sacaste el 14, pero voy a repetir la estructura de costos. Las beneficiarias son aquellas que reciben subsidio. El subsidio máximo son 70 millones. Por lo tanto, una beneficiaria puede recibir como máximo 70 millones.
De esos 70 millones, hay un 15% que va como gasto de administración indirecta a la beneficiaria directamente, no para que se ejecute en el proyecto, sino para gastos internos respecto del proyecto, pero que lo toma la beneficiaria. La diferencia, ustedes la dividen en los ítems financiables. Ahora bien, la beneficiaria debe aportar al proyecto el 10% de lo que pide, por lo tanto, si pide 70 millones, debe aportar por lo menos 7 millones, que en general puede ser incremental o no incremental, la mayoría de las veces no incremental. Por último, si hay una segunda beneficiaria, la estructura de costos se divide. ¿En qué sentido? Que la segunda beneficiaria debe recibir al menos el 20% del monto solicitado. Ejemplo, si yo tengo dos beneficiarias y son 70 millones, van a recibir las beneficiarias secundarias el 20% de esos 70, que son 14, y la primaria la diferencia, al menos. Y sobre esa estructura se hace el cálculo del 15% y la estructura de los aportes, que son el 10 en total. Eso es. Gracias, Francisco. Vamos ahora, Francisco, con la pregunta de Loreto Leiva. Dice, si el director alterno está adscrito a una institución universitaria, pero esta no es beneficiaria ni tampoco colaboradora, ¿es posible entregar un incentivo por esta función? Y si es posible, ¿cómo se hace? Nos dice ella, porque en las bases se señala que todos deben estar contratados por la o las instituciones beneficiarias. ¿No? O sea, a ver, la institución beneficiaria es aquella que recibe el subsidio del FONDEF. Cuando el personal, lo que te quiere decir que todas deben estar contratados por la institución beneficiaria, el término contratado puede ser honorario. Entonces, lo que ocurre es que cuando tú quieres traer a un investigador de otra universidad, pero esa universidad no está participando en el proyecto, ese investigador tiene que ser contratado a través de la universidad beneficiaria, pero con la modalidad de honorario. No recibe incentivo, sino que tiene que pagarse un honorario. Esa es la diferencia. Perfecto. Gracias. Vamos ahora con la pregunta de Leonardo Fernández. Carmen, tu apoyo acá. ¿Quién debe firmar la carta de apoyo de la institución colaboradora? Entonces, nos plantea jefe de laboratorio, colega interesado en participar, otra autoridad de la universidad. ¿Podemos explicar cómo funciona esa parte? Sí, según las bases del concurso FONI 2025, en su punto 4.2, señala que la carta de compromiso debe ser firmada por el representante legal de la institución colaboradora o la autoridad facultada para estos efectos. Ahora, sí, como dice el señor Fernández, el jefe de laboratorio, pero él está facultado, digamos, investido con esta facultad para poder firmar estos papeles legales, no hay ningún problema, pero tiene que estar facultado. Claro, o sea, en cada institución me imagino que pues, eso puede Por, cambiar. por supuesto, por supuesto. Perfecto. Muchas gracias, Carmen. Francisco, vuelvo contigo. Vamos con la pregunta de Rodrigo Vidal. Dice, ¿ante qué casos es factible contar con los 12 meses adicionales que se indica en las bases? Rodrigo, eso es relativo a la ejecución del proyecto, en términos de que la solicitud de prórroga siempre es una justificación técnica, no administrativa. Eso es súper importante. Lo más común que nos pasa es que no estoy llegando con los números en el reclutamiento. Por ejemplo, tú tienes una GAN de reclutamiento y esa GAN de reclutamiento tú sabes que el reclutamiento tiene que tener un número o un N por mes con todo el equipo de reclutamiento. Pero bien, tú vas viendo que eso no se va cumpliendo y haces un cálculo estimativo y probablemente te puede dar que dentro de 8 o 10 meses más voy a llegar a este N porque la gente no ha querido estar, la gente se nos cae, la tasa de rechazo, la tasa de abandono es más alta de la que pensamos, etcétera, etcétera, etcétera. La campaña de invierno, la época de invierno enfermó muchos viejitos o adultos, personas mayores, y esto hizo que abandonaran el estudio. Son situaciones que ocurren durante la ejecución, pero son eminentemente técnicas. Por lo tanto, eso va a ir viendo que tú veas cuánto tiempo extra necesitas y pueden ser hasta 12 meses. Muy bien. Belén, ahora quiero pedir tu apoyo para la pregunta de Rit. Dice, ¿es posible incluir personal colaborador ad honorem? Bueno, si es parte, o sea, como mencionaba recién Francisco, todos los
gastos que realicen las instituciones beneficiarias deben estar a nombre de la institución beneficiaria. En este caso, si es parte del equipo de los colaboradores, no sería posible incluirlo, ya que los colaboradores no tienen, no pueden realizar gastos del subsidio. Por ende, no sería posible. Perfecto, muchas gracias, Belén. Carmen, vamos con la pregunta de Soraya León. Dice, en la sección 1.2, dice, 3 páginas máximo incluidas las referencias, pero es posible poner todas las referencias, incluyendo las del resto del documento, en un anexo. Sí, efectivamente puede incluir información adicional en el apartado anexo. Pero, por ejemplo, si está escribiendo, bueno, la parte de estado del arte y dice, pucha, no tengo cómo más resumir esto y tengo más información que aportar aquí en esta parte, en esta sección, debe señalar en la última, digamos, 2 líneas que información adicional o información complementaria se encuentra disponible en la sección anexo. Entonces, cuando nosotros leamos esa parte, va a decir, oye, pero esto está medio cortado. Ah, pero siguió en los anexos hay un documento que digamos que complementa esta parte. ¿Mm? Como para tener un hilo conductor. Estoy leyendo el estado del arte, me falta información, pero bueno, el postulante dice que la información faltante, según mi lectura, se encuentra en los anexos. Y ahí uno se dirige a los anexos y bueno, y ahí ya entiende la idea global y toda la información incorporada por el postulante. Pero la Perfecto, debe señalizar, la debe de señalar. indicarlo. Ya, Sí, lo debe indicar. ya, muchas gracias. Francisco, Constanza González, su pregunta es la siguiente: ¿cómo se pueden inscribir en el portal del investigador las investigadoras que no son chilenas y que por lo tanto no tienen filiación en Chile, ni RUT, ni domicilio en Chile, pero son parte de la ejecución del proyecto? Sí. Constanza, buena pregunta. Cuando entras al portal del investigador y tú creas una cuenta, lo primero que te va a pedir es, no lo primero, pero el segundo punto que te pide es tu nacionalidad. Al pedir tu nacionalidad, cuando tú pones chilena, te aparece RUT como necesario, pero cuando tú cambias a cualquier otra nacionalidad distinta de chilena, el RUT pasa a ser opcional. Por lo tanto, un extranjero puede no completar el RUT, colocando la nacionalidad que tiene, pero le va a pedir el número de pasaporte. Y ahí coloca el número de pasaporte que le corresponde a su pasaporte. Y ahí puede completar toda la inscripción, ingresar y completar todo su currículum en la plataforma de postulación. Solo acotar algo, Jimé, que esto es muy importante porque la evaluación fue muy crítico. Todos los integrantes del equipo FONIS tienen que, con la excepción del director o directora, tienen que incorporar su currículum al portal del investigador. Es la única modo de verificación de los currículum y nos pasó que en muchos proyectos solo aparecía el nombre, a veces ni siquiera un título o una profesión, porque cuando ustedes envían la postulación no deja de enviarse si es que no está al 100%, se envía igual aun cuando tengan currículum no completos. Y eso obviamente impacta en la nota de los equipos. Así que tengan ojo en completar todo lo que pide el portal respecto de el currículum. Súper buen alcance, Francisco, ese punto. Sigo contigo ahora para la pregunta de Ángelo Lamadrid. Dice, en la planilla Excel de costos, en la hoja antecedentes, dice celda de presupuesto aporte NIT, según cartas y plataformas, se despliega un mensaje diciendo que el monto máximo son 60 millones. Pregunta si esto es un error, porque si al escribir 70 millones me arroja error. Sí, lo estuve viendo, voy a verificar que sea el texto y que se mantenga ese error. Voy a descargar el documento de plataforma, si es así lo vamos a cambiar porque probablemente quedó ese error en los antecedentes. Lo voy a chequear hoy día mismo, para que estén atentos. Perfecto. Aprovecho ahí de comentarle a todas las personas que están en la sala que si hacemos el cambio del documento, lo vamos a dejar registrado en la pestaña Bitácora, donde están las fechas, donde vamos dejando todos los antecedentes del concurso, los links de difusión. Ahí también queda establecido la fecha si es que se cambia un documento. Así que para que lo puedan revisar. Ojo, ojo con ese punto. Ya, Francisco, una consulta de RIT. Dice, ¿qué extensión tienen los capítulos de relevancia, planteamiento y solución del problema? Y nos colocaba la extensión
la extensión es una extensión en general uno. La relevancia pide una página, planteamiento del problema una o dos páginas y el siguiente componente una o dos páginas, es decir, ser consecuente respecto de lo más preciso y conciso, pensar que el formulario final no debe exceder más allá de 30 páginas y no tener formularios de postulación de 150 páginas como nos ha pasado, donde hay información que se repite y todo. Esa es la sugerencia. Porque eso dificulta la evaluación y pone de mal humor a los paneles, además. O sea, piensen en ustedes como panelistas que reciban un proyecto de 150 páginas que tienen que leer y donde hay hartas cosas que se repiten. Claro, y aparte que no es el único proyecto que van a tener que evaluar. Exactamente, Entonces, para exactamente. facilitar ahí, sí es cierto. Francisco, vamos con otra pregunta de Ángelo Lamadrid. Dice, en nuestro proyecto tenemos una institución beneficiaria y una colaboradora. Para que los investigadores pertenecientes a la institución colaboradora puedan recibir pago por el proyecto, ¿deben entonces ser contratados por la beneficiaria? Lo que pasa es que esta doble filiación es compleja. O sea, un colaborador de una institución colaboradora no puede tener pago del proyecto aun cuando lo coloques por parte de la beneficiaria. Sobre todo si esta colaboradora a veces son hospitales o son instituciones del Estado, que es difícil hacer el cruce de hacer un contrato de honorario u otro tipo de servicios. Entonces, ojo, chequéate eso porque es complejo. Yo entiendo el punto, pero lamentablemente las bases en eso son súper claras respecto de esa dualidad. Ahora, déjame hacer este alcance final. Ahora, si esa persona se desconecta de la colaboradora, te pongo un ejemplo, que es una institución muy grande, pero yo en realidad ni siquiera voy a trabajar como parte de la colaboradora, yo soy parte de la universidad, porque eso sí pasa. Pasa que hay veces que hay gente que es alguien que hace clases en una universidad, tiene un contrato en la universidad y además trabaja en un hospital, que puede ser una colaboradora. Yo puedo ir por la universidad, pero no tengo ningún vínculo para el proyecto por el hospital. Yo voy por parte de la universidad, trabajo con la universidad, para la universidad y no soy parte de esta colaboradora. Y obviamente la colaboradora no puede poner en la carta que me está aportando a mí, por ejemplo. ¿Ya? Perfecto. Francisco, la pregunta de Sandra Araya dice, ¿cuál es el monto total del presupuesto del que dispone ANIT para este concurso? Tenemos pensado en más o menos financiar alrededor de 22 proyectos aproximadamente. Más que el monto le doy el número, que es más concreto. Muy bien. Vamos con la consulta de Daniela Andrade Francisco. Dice, si la institución beneficiaria principal es una universidad, trabajaremos con un hospital donde parte del equipamiento quedaría en el hospital. En este caso, el hospital tiene que ser beneficiario secundario o colaborador. Eh, el equipamiento lo van asumo que la pregunta viene porque ustedes van a comprar equipamiento a expensas de ANID. Ustedes pueden usar el equipamiento en el hospital. ¿Ah? Eso es distinto a que quede en el hospital. ¿Ah? Definitivamente. Ustedes pueden tomar ese equipamiento, usarlo en el hospital, pero ese equipamiento pertenece a la beneficiaria, está ingresado como equipo en la beneficiaria y tiene todo lo que significa un equipo respecto de la inscripción, de los seguros, del inventario, todo a la beneficiaria. Sobre el hecho de tener que incorporar a alguien como beneficiaria secundaria porque va a llevar a usar un equipo, yo no lo sugiero por lo que les mencioné recién. Primero, porque se meten en este tema administrativo, hay que trabajar como beneficiaria. Y segundo, puede pasar que este hospital no sea beneficiaria y queden fuera. Eso es súper importante. Bien. Francisco, Paola Salas nos pide ejemplos de guías de recomendación. Uf, montones. Po. A ver, se generan guías de recomendación sobre nuevos tratamientos. Hemos generado guías de recomendación para que se hagan cambios en las normas del tratamiento ANTA, se han hecho guías de recomendación para que cambien, por ejemplo, niveles de toxicidad de ciertos metales que se disminuyan, dado que la evidencia muestra que hay cambios en la toxicidad, etcétera. Un sinfín.
guías de recomendación en tratamiento de salud mental, por ejemplo, para hacer cambios en los que están establecidos, guías de recomendación para hacer cambios en GES, etcétera. Bien. Ya, vamos ahora con la pregunta de Patricia Galvez. Le quiero pedir apoyo a Belén acá. La consulta es la siguiente, Belén. Dice, en caso de publicaciones que sean enviadas durante la ejecución del proyecto, pero dada la demora en publicar, ¿qué pasa si la aceptación y por ende el pago es posterior a los 24 meses? ¿Qué se hace en un caso como ese? Todos los gastos deben encontrarse ejecutados y pagados durante el periodo de ejecución del proyecto. Por ende, en el caso que no sea posible, estos gastos quedarían rechazados. No podrían ser aprobados financieramente. Bien. Gracias, Belén. Francisco, vuelvo contigo. La pregunta de Paola Salas dice, ¿el 10% de la institución beneficiaria puede puede ser de qué tipo en el caso de las universidades estatales? Disculpa, ¿cómo es? El 10% de la institución beneficiaria puede ser de qué tipo en el caso de las universidades Ah, estatales. puede ser incremental o no incremental. Bien, vamos ahora, Francisco, con la pregunta de Patricia Galvez. Dice, ¿recibiremos retroalimentación de los proyectos postulados al FONIS el 2024? Eso ya se envió, es decir, la adjudicación, el proceso de adjudicación en términos de cuando se notifica, se envía adjunto a la notificación los informes de evaluación. Eso debiese llegar al representante institucional y debiese llegar al correo que tiene ingresado el director. Por lo tanto, eso ya se envió. En caso que no les haya llegado al equipo, consultar al director que postuló esa postulación o al representante, o de lo contrario lo pueden solicitar por transparencia. Bien. Francisco, vamos con la pregunta de María Teresa Urrutia. Dice, ¿los funcionarios del MinSal, no directivos, pueden ser coinvestigadores? Y en ese caso, ¿el MinSal va como entidad colaboradora o beneficiaria? No, a ver, nuevamente, el MinSal no tiene ninguna posibilidad de ser beneficiaria. No es una entidad, es parte del concurso. En eso hay que quedar súper claro. Cuidado, por favor, las beneficiarias son entidades que son elegibles para recibir subsidio. Y esto es súper importante. Hay un proceso de elegibilidad que nosotros hacemos a una institución elegible y una institución es elegible porque cumple ciertos aspectos en el sentido de que esté conformado como una fundación, como una institución sin fines de lucro, que tenga dentro de su objetivo hacer ciencia, que haya un comité directivo respecto de eso al día, que esté inscrita, etcétera, etcétera, etcétera. Una institución estatal, un hospital, un servicio de salud, per se no es elegible. Tiene que hacer cumplir estos aspectos y hacerse elegible. Eso es súper importante, ¿ya? Porque nos pasa justamente esto, que quiero poner al MinSal, lo pongo de beneficiaria y los proyectos quedan fuera de base. Eso es algo que es recurrente en el FONIS. Ahora, yendo a la consulta, eh, revisen la lista. Hay una lista actualizada de instituciones elegibles. Esa es la que tenemos hasta la fecha que se abrió el concurso, probablemente en términos de enero 2025. Yendo a la consulta. Está súper establecido en las bases que son ciertas jefaturas y directivos de la subsecretaría los que no pueden participar en el FONI. El resto de personas puede participar y es más, probablemente hospitales, APS y toda esa gente que sí participa en el FONI y que dependen del Ministerio de Salud de una u otra. Bien. No van Em, asociadas a la beneficiaria, universidad o fundación o entidad que postula. Eso es importante. ¿Ya? muy bien. La pregunta de Andrea Álvarez Francisco dice, ¿cuál es la tasa de adjudicación en relación con el total de proyectos postulados? Baja, muy baja. 9%, 8%, no es más que eso. Ahora, quiero hacer un alcance al tiro. En general, nosotros no tenemos tasas buenas históricas en el FONIS. O sea, el año pasado postularon 300 proyectos y de esos 300 había 40, 37, 36 para adjudicar, de los cuales se le entregó dinero a la mitad, obviamente. Pero nosotros no tenemos
número gigantesco, no nos quedan 100 proyectos para adjudicar. Es una historia que pasa en el fondo. Son poquititos los que pasan el proceso de evaluación. Bien. Otra consulta, Francisco, esta vez de Ricardo Vale. Cerda. Dice, ¿quiénes son los revisores para cada tipo de proyecto postulado? ¿Hay un listado de evaluadores? Esto se genera después en términos de cuando uno genera el panel, uno busca personas que tengan capacidades respecto de trabajo en salud pública, investigación en salud pública, en las líneas de postulación de salud pública, sumado a mucha gente que ya ha tenido FONIs, que ha participado en el comité del FONI, etcétera. Ese es el perfil a grandes rasgos. ¿Ah? Estamos incorporando mucha gente de región en estos paneles. Luego los proyectos se asignan a los paneles para que se revisen en base también a expertise del panelista o los paneles que estén. No trata de hacer ese trabajo. Por lo tanto, hay un trabajo respecto de eso. Una vez terminado el proceso de evaluación, se publican los panelistas que participaron. Por lo tanto, en el caso del concurso anterior, están los 32 panelistas que participaron en el proceso, están publicados como tal. Eso. Bien. Y Francisco, la pregunta de Fabricio dice, entre los centros que pueden recibir financiamiento está mi hospital, pero en la lista que subieron en ANIT sale como representante legal el director de hace muchos periodos atrás. ¿Qué puedo hacer al respecto? Fabricio, tienes que pedirle a tu director actual o a la secretaria de él o al que esté encargado ahí que envíe a ANIT este cambio de director. Generalmente lo que envían es una actualización respecto del nombramiento, que en general viene con una resolución, para que hagan el cambio en la base de datos y aparezca el nuevo director con los datos del nuevo director. Bien, gracias Francisco. Carmen, voy contigo ahora. Vamos con la pregunta de Ángelo Lamadrid. Dice, ¿la carta de compromiso de la institución beneficiaria debe desglosar cuál será el aporte dentro de un ítem? Por ejemplo, en gastos de operación, ¿se debe escribir cuáles serán esos gastos? A ver, mira, según las bases, en el punto 4.2 señala lo siguiente: las entidades colaboradoras deberán respaldar la postulación a través de una carta de compromiso. Y esta carta de compromiso tiene un formato dispuesto para ello. Y las beneficiarias sale claramente ahí los cuatro puntos donde puede hacer su aporte, pero es un total. Aquí no hay un desglose. En la carta no hay un desglose, solamente hay un total por ítem, porque Bien, está hablando de la carta de compromiso. la carta de compromiso, La exactamente. carta de compromiso no tiene desglose, solo grandes ítems y un monto. Bien. Carmen, vamos con la pregunta de Roberto Barna. Dice, ¿existen limitantes para participar en dos proyectos diferentes? Dice, existen limitantes para ¿Mm? participar en dos proyectos diferentes. Entiendo que, bueno, nos dice si en calidad de Claro, investigador, de en proyecto qué calidad? alterno. No, mira, independiente digamos, la calidad que va a participar, ya sea en investigador, director de proyecto, director alterno, no hay restricción para participar. Entiendo que ese concepto es postular, ¿cierto? Para postular Exacto. no hay ninguna restricción. Puede participar en uno como director de proyecto, en el otro como coinvestigador, en otro como director alterno, o puede participar en dos como investigador o en dos como director. Estamos hablando de la postulación. Perfecto. Solo hacer el alcance Francisco. final ahí, que si Mm. en caso que se adjudique, esto es súper importante, no pueden ir director y director alterno compartiendo dos proyectos. Eso sí es importante. O sea, la postulación es libre, pero Sí, la adjudicación está restringida. Por lo tanto, si queda un proyecto, quedan dos proyectos adjudicados que compartan direcciones o direcciones alternas o cruzadas, va a quedar fuera el de menor nota. ¿Ya? No así si es investigador en uno y director en otro, pero cuando comparten grados de director o dirección alterna y quedan adjudicados, uno va a quedar afuera que es el de menor nota. ya. Que el Sí, año pasado tuvimos un caso, por súper si acaso. importante porque ahí tenemos los dos aspectos. Una cosa es postular y otra cosa es al Por momento de la supuesto, adjudicación. Así es. por supuesto, por supuesto. Ya, muy bien. Carmen, sigo contigo. La pregunta de Yester Gutiérrez dice, ¿hay un límite de proyectos a postular por institución? No,
No, eso no está en ningún punto de las bases que haya un máximo de proyectos que pueda postular una institución como beneficiaria. No hay restricción. Perfecto. Em, voy ahora con la pregunta de Ricardo Serva. Francisco nos pregunta si están disponibles las rúbricas de evaluación. ¿Está sin audio, Francisco? Estás muteado. Disculpa. En las bases en general están colocados los criterios con los porcentajes y la descripción de los criterios. Respecto a la rúbrica puntual del formulario, ese no está colocado en las bases, pero es libre, alguien lo puede solicitar y se le hará llegar en términos de la ponderación de cada concepto en cada pregunta. Bien. Carmen, vamos con la pregunta de Rodrigo Vidal. ¿Una misma entidad beneficiaria puede postular más de un proyecto FONIS si cuenta con equipos de trabajo distintos? Sí, por supuesto, por supuesto. Y aquí, digamos, complementando un poco lo que decía Francisco en la pregunta de don Hester Gutiérrez, pareciera que él hizo la consulta de las instituciones si pueden presentar más de un proyecto. Esto va como de la mano y tiene más posibilidades a lo mejor de adjudicarse más proyectos si vienen con equipos diferentes de investigadores. Porque ya ahí si se hace el cruce, hay dos proyectos de X institución, eh, digamos, con un máximo de puntaje y los equipos son diferentes, ahí ya no habría que elegir, digamos, uno u otro proyecto para adjudicar. Son equipos diferentes, investigaciones diferentes, línea de investigación diferente, entonces ahí ya no se hace ningún cruce. Bien, gracias Carmen. Em, Bien, vamos ahora, Francisco. Tenemos dos preguntas que tienen más o menos, van en la misma línea, ¿ya? Por un lado, Héctor Contreras nos preguntaba si los proyectos de regiones competían con los de la región metropolitana. Y Patricia Galvez dice, respecto al territorio, ¿cómo se evalúa o a qué ranking va una postulación que incluya, por ejemplo, dos regiones? Ya. Voy a partir contestando a Paola, creo, para ordenar la pregunta. No hay diferencias en el proceso de evaluación de región o región metropolitana. Todos los proyectos se evalúan de la misma manera con los mismos paneles, sean de regiones o no sean de regiones, de la misma manera. Eso luego va a un ranking y ahí es donde está la diferencia, porque como hemos dicho, este ranking se divide, porque el financiamiento se divide. La mitad queda en un ranking general, que en este caso quedan los proyectos de la región metropolitana, y la otra mitad del dinero va a un ranking regional. Un ranking, uno, dos, tres, cuatro, así. Se adjudica eso, y si sobra plata en el ranking regional, que es lo más probable que ocurra, y esto lo digo con conocimiento de años en el FONIS, en general no hay más de uno o dos o tres proyectos que se adjudiquen por regiones, regionalmente en el FONIS. Por lo tanto, es muy probable que quede dinero. Ese dinero se devuelve al ranking general. Pero una vez ya adjudicado todos los proyectos que están para adjudicar en regiones. Por lo tanto, no hay una evaluación distinta, lo que se hace es dividir el financiamiento en dos, queda uno en genérico, que está la región metropolitana, y queda otro en todas las regiones. No son por macrozonas, son todas las regiones en un ranking. Eso también es importante dejarlo claro. ¿Ya? Ya, gracias, Francisco. Vamos ahora con la pregunta de Constanza Pastene. Ahí le quiero pedir apoyo a Belén. Dice, si necesitamos personal para actividades puntuales, por ejemplo, kinesiólogos que trabajan en un hospital, a ellos tendríamos que hacerles una boleta simple y también nos pregunta Belén si caen en la categoría honorarios, es decir, personal contratado con posterioridad al inicio del proyecto. Todas las contrataciones se realizan a través de boletas de honorario o liquidaciones de sueldo como forma contractual. Y la forma contractual va a depender de cada institución. En este caso, los kinesiólogos irían en el ítem de personal y pueden estar contratados por liquidaciones de sueldo o boletas de honorario. Ahí sí, ahí sí. Francisco
Belén, muchas gracias, Francisco. Vamos con María José Díaz. Dice el equipo mínimo que exige FONIS. ¿Puede tener a alguien de una universidad extranjera o solo puede ser universidad colaboradora? Sí, puede tener una persona de una universidad extranjera, pero reitero, el extranjero debe entrar al portal del investigador, debe inscribirse en el portal del investigador, colocar de qué país es, eso va a obviar el root, completar su currículum, ahí todo para que cuando lo incorporen estén sus datos. Es súper importante y no sea un John Smith que nadie conoce. Así lo digo para que nos ha pasado. Eh, Segundo, él queda con filiación a la universidad o a la entidad beneficiaria. Eso es algo que tiene que quedar así. Por lo tanto, si el proyecto lo está postulando la Universidad de la Frontera, él queda afiliado a la Universidad de la Frontera, no a la universidad extranjera. No pueden incorporar a la universidad extranjera. Eso es súper importante. Por lo tanto, John Smith va a trabajar para la UFRO, va a estar en filiación UFRO, que es la beneficiaria que va a tener el proyecto. Muy bien. Belén, vamos con la pregunta de Alexander Acosta. Dice, ¿cómo saber si la entidad privada no tiene deuda financiera con alguna subdirección o área de la agencia? En el caso de las universidades, pueden verlo directamente con la facultad de la universidad para ver si es que de los proyectos vigentes se encuentran como al día. En caso contrario, una vez que el proyecto esté adjudicado, se les va a mencionar que mantienen alguna deuda y se les va a indicar cuáles serían los proyectos o en qué facultad se encuentra para que puedan comunicarse con ellos y puedan ponerlo rápidamente al día. Muchas gracias, Belén. Vamos a extender el espacio de preguntas a las 11:30. Ya les cuento porque vamos a tratar de ojalá de contestar la mayor cantidad en esos minutos que nos quedan. Francisco, Roberto Barna quiere saber si las instituciones secundarias deben estar inscritas en el registro. Eh, Cuando dice secundaria y registro, no lo hago el cruce, no sé qué ¿Será nuestro registro. listado de O instituciones? sea, exacto, cuando hace registro, si ese es el listado de instituciones elegibles, claramente, porque si no es elegible va a quedar fuera de base como beneficiario. Bien. Belén Angelina nos pregunta cuál es el monto de la boleta de garantía. Ese monto va a depender de la adjudicación del proyecto. Y en cuanto al costo de la emisión de la garantía, también va a depender de la fecha de vigencia. Por eso se va a enviar un formulario una vez adjudicado el proyecto con la fecha de vigencia que deba tener esta boleta de garantía y ahí poder saber el monto también. Gracias, Belén. Carmen, vamos con la pregunta de Vanessa. ¿Es necesario que la dirección del proyecto esté a cargo de una persona con grado académico de doctor? No es necesario que la dirección se encuentre a cargo de una persona con grado académico doctor, pero quisiera hacer una salvedad. Por ejemplo, si hay un proyecto, digamos, 100% clínico, ciertamente va a ser deseable que la persona que lidere esta investigación tenga un grado de doctor. Ahora, si es un proyecto más bien social, un proyecto psicosocial, y según la naturaleza de la investigación, no sería necesario un grado de doctor, puede ser un profesional del área social. Entonces, depende mucho del proyecto que van a presentar y cuáles son las capacidades humanas para llevar adelante ese proyecto y cumplir con los objetivos de este. Bien, gracias, Carmen. Francisco, la pregunta de Fabricio dice con respecto a los resultados tecnológicos, por ejemplo, generar una guía de recomendación. Tengo una duda, dice que sale una tabla donde hay cuatro aspectos antes de llegar a los hitos. ¿Eso se debe responder de tal forma como, por ejemplo, una guía clínica de recomendación de rehabilitación para el Ministerio de Salud? Yo asumo que es el formulario donde está la tabla. La tabla, Fabricio, lo único que tiene como objetivo es guiarte para una buena descripción de un resultado, porque nos pasa que había un espacio gigantesco respecto de cómo la gente creía que tenía que describir un resultado, respecto de la definición, el producto, los atributos, los hitos. Entonces, esa tabla lo que hace es hacerte una guía, qué es lo que es, cómo se va a obtener metodológicamente, etcétera.
Y eso lo que hace es que si tú al final lees, te entrega una descripción robusta, concreta, pero robusta respecto de la definición de un resultado, de manera que un lector con una instrucción, pero que no sea del equipo del proyecto, entienda lo que ustedes están planteando como resultado tecnológico. Por lo tanto, pues tú llegas a los hitos. Y los hitos son etapas críticas, no actividades, etapas críticas del proyecto en el proceso del camino a la validación de este resultado. Por lo tanto, en general uno pide dos hitos, uno a mediados de camino para poder tener una idea de cómo van y otro al final del proyecto respecto de la validación final de lo que tú estás haciendo. Bien. Francisco, la pregunta de Luciano Faúndes dice, ¿aún existe tiempo para enviar los datos para ser institución elegible? Sí, son hasta 30 días antes del cierre de la convocatoria, por lo tanto tienes hasta el 24 de marzo. Bien. Carmen, vamos con la pregunta de María José Díaz. Dice, si el proyecto se hace en una institución de salud, ¿se debe considerar como entidad beneficiaria? A ver, si están considerando realizar pago para personal de esa institución de salud o comprar equipos o insumos que serán utilizados en esa institución de salud, deberían considerarla como beneficiaria para financiar estos gastos, para que reciba aportes de ANIT. Pero esta institución de salud también debería realizar aportes para la ejecución del proyecto. O sea, recibe aportes de ANIT, pero ellos también se tienen que comprometer con aportar. Pero ahí, déjame hacer un ¿Mm? segundo alcance Ujú. también. Cuidado con ese escenario cuando esa institución de salud no es elegible, Ah, claro, o porque eso sea, no se está pasando. sí, por supuesto. Eso, o sea, cuando hablamos de institución, de cualquier institución que vaya a participar como beneficiaria, es recomendable, como lo que decía Francisco anteriormente, revisen el listado de las instituciones que están elegibles. Porque si no están ahí, simplemente el proyecto, lamentablemente, no simplemente, lamentablemente el proyecto va a quedar fuera de base. Y están en tiempo de que nuestra dirección jurídica haga la revisión si es que no está esa institución. Para que envíen los antecedentes y los pueda revisar la institución jurídica y dar, digamos, su dictamen, si realmente se considera elegible o no. Primero revisen, como dice Francisco, revisen el listado. Gracias, Carmen. Y sigo contigo. Vamos con la ¿Mm? pregunta de Pamela Cornejo. ¿Se pueden incluir doctores extranjeros que vivan en el extranjero en el equipo? O sea, sí, puede incluirlo. No hay ningún problema, digamos, tener como la experiencia o el aporte de un doctor extranjero. Eso lo puede hacer. Ahora, otra consulta es si le van a pagar. ¿M? Si va a haber un costo asociado a la participación de esta persona extranjera. ¿M? Y eso, como le decía, había una pregunta al principio también, también tiene que revisarlo con su institución, con su casa de estudio, su institución beneficiaria, cuáles son las normativas internas de la, digamos, administrativa de la institución, si ellos le pueden pagar, no le pueden pagar a esta persona extranjera y bajo qué modalidad. Perfecto. Gracias, Carmen. Y vamos con la última pregunta que vamos a responder en el taller, que es de Juan José Marimán. Y ahí, Francisco, te pido apoyo. Dice, si la institución colaboradora es de una región diferente a la metropolitana, ¿a cuál ranking se asigna el proyecto? Dice, la misma pregunta si la institución beneficiaria secundaria es de una región distinta a la metropolitana. Ya. La colaboradora no tiene nada que ver en la evaluación respecto de los rankings. El ranking es respecto de las beneficiarias del proyecto. Los proyectos los postulan las beneficiarias. Y el ranking, cuando hay más de una beneficiaria, se toma la beneficiaria principal. Por lo tanto, se ve el origen de la beneficiaria principal. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Ya, vamos a ir, como les comentaba, cerrando ya este taller, agradeciendo por supuesto su interés, su asistencia. Me gustaría dar las gracias también a mis compañeros de la Subdirección de Investigación Aplicada, a Belén Cira, a Francisco Vargas, a Carmen Huerta especialmente, por haber participado con las presentaciones y también, por supuesto, abordando las consultas. Esperamos que esta actividad haya sido útil para ustedes. Les quiero comentar de todas maneras que vamos a programar un taller para abril
para ya más cerca del cierre de la convocatoria para justamente abordar las dudas que ustedes tengan. Ahora, mientras tanto, recuerden que el canal para que ustedes nos hagan llegar sus preguntas es nuestra plataforma ayuda.nit.cl, ¿ya? Para que la tengan muy presente y nos hagan llegar sus consultas por ahí. Todo lo que nosotros podamos irles apoyando va a estar, por supuesto, disponible para ustedes. Les vamos a estar informando de la fecha del próximo taller. Les vamos a hacer llegar alguna invitación, sobre todo a la gente que se inscribió. Tenemos más o menos 500 personas que se inscribieron para esta actividad de hoy. Y a todas esas personas les vamos a hacer llegar también un correo con acceso al video de este taller y también a las presentaciones que hoy nos compartieron Francisco y Belén. Bueno, con eso ya doy por cerrado esta actividad. Muchas gracias nuevamente a todas y todos por destinar casi 1 hora 30 de esta mañana para este taller. Muchísimas gracias, muy buena suerte, por supuesto, en la preparación de sus proyectos y nos vemos entonces en abril, en la próxima actividad. Que estén bien.